Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a realizar algunos ejemplos con los tipos de referencias eh, relativas, mixtas y absolutas. Vamos a comenzar. Primero voy a generar una tabla de multiplicar mostrando el uso de las referencias relativas, que son las tradicionales. Les coloco tabla de multiplicar y por aquí en B3 voy a colocar los números del 1 al 10. Voy a rellenar. Enseguida voy a colocar una X para indicar la multiplicación, relleno de la misma manera y voy a colocar el número 3 porque de ese número es la tabla que voy a obtener. Ahora selecciono aquí para centrar, de hecho voy a centrar todo. Por aquí un igual con un apóstrofe, luego le presiono enter para que no nos cause problemas de que queramos o Excel determine que necesitamos o vamos a introducir una fórmula. Con ese apóstrofo evitamos ese detalle. Y ahora el resultado. El resultado es muy sencillo y con referencias relativas se obtiene de la siguiente manera. Simplemente selecciono esa celda, coloco un asterisco y luego selecciono la celda donde está el 3 para indicar la multiplicación. Si yo arrastro, pues ya tengo completo el ejercicio. Estas son las referencias relativas. Fíjate que cada que cambio de fila, es decir, voy hacia abajo, el número de la fila va cambiando. Aquí estoy en la fila 5, aquí estoy en la fila 6, fila 7, 8, 9, 10 y así hasta llegar a la última fila. Ese es el uso tradicional con referencias relativas. Si yo quiero utilizar referencias absolutas, bueno, depende de mi situación. Por ejemplo, voy a copiar este mismo ejemplo, lo voy a pegar en una hoja nueva a partir de B3 y lo que voy a hacer es un reemplazo, es decir, ya no voy a ocupar todo esto, sino que por aquí voy a colocar el número 3. Digamos que de ese número es la tabla que yo voy a necesitar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, con referencias relativas simplemente tendría que multiplicar el 1 por el 3 de esta manera. Sin embargo, cuando yo arrastro van a surgir algunos problemas, puesto que va a ir actualizándose la fila y como va a ir bajando la fila, entonces yo voy a tener algunos datos que parecieran sin sentido. Lo que necesito hacer cuando tengo una situación similar es utilizar referencias absolutas, es decir, que este 1 siempre se multiplica por el 3, el 2 siempre se multiplica por el 3 y siempre la multiplicación de todos estos números sean por la misma celda, en este caso de 3. Para hacer esa corrección voy a dar un zoom por aquí. Necesito modificar mi fórmula de manera que utilicemos referencias absolutas. Y esto es muy sencillo de hacer, simplemente selecciono la celda, en este caso D3, y voy a presionar F4. Fíjate que se agregan un par de signos de moneda antes de la columna, justo D, antes de la D, y antes del 3, antes de la fila. De esta manera se indica que esa celda quedó o va a permanecer invariable. Así cuando yo arrastre, lo único que va a variar es la referencia de las celdas donde están los números que yo deseo multiplicar, los números del 1 al 10, que son estos. Fíjate bien, aquí tengo B5, aquí tengo B6, pero lo demás no cambia, B8, B9, B12 y siempre es por D3. De esta manera estoy utilizando la referencia absoluta. Ahora vamos a hacer un ejemplo más, pero utilizando las referencias mixtas. De nuevo vamos a ocupar las tablas de multiplicar. Yo voy a completar los números del 1 al 10 en la parte superior y los números del 1 al 10 en la parte lateral. De la siguiente manera. Arrastro hasta el 10. Y por aquí selecciono y arrastro hasta completar al 10. Ahora selecciono, doy clic en algún encabezado y voy a modificar el ancho de la columna. Un 3 va a quedar bien. Ahí lo tengo ya. Voy a ampliar esto un poco más
Y ahora de lo que se trata es de lo siguiente. Yo tengo que multiplicar este 1, voy a pintar de amarillo, por cada uno de los números de esta fila, que es la 1, de manera que obtenga la tabla de multiplicar del 1. En esta fila donde tengo el 2, yo tengo que multiplicar el 2 por cada uno de estos números y los resultados van a aparecer justo aquí, en esta fila que yo estoy marcando y que sería la número 3. Entonces, esto, si lo hacemos de manera manual, es un poco tardado y por eso es que vamos a utilizar las referencias mixtas de la siguiente manera. Lo que yo tengo que fijar de este lado, primeramente, es la columna, de manera que cuando yo arrastre aquí hacia la derecha, la columna siempre sea A. Esto para cada una de las filas. Y lo que tengo que dejar fijo en este lado, en la fórmula que yo voy a colocar aquí, pues va a ser la fila, de manera que cuando haga el arrastre hacia abajo, la fila siempre sea la 1. Entonces, para fijar primero la columna y luego la fila, voy a hacerlo de esta manera. Escribo la multiplicación como normalmente lo haría, de esta manera, y recuerda, de este lado voy a dejar fija la columna y de este lado voy a dejar fija la fila. Eso es la referencia mixta, donde solamente se aplica o se fija uno de los dos componentes de la celda, ya sea la columna o la fila. Voy a dar enter y arrastro a la derecha. De esta manera ya me dio la tabla del 1 y si arrastro hacia abajo me va a dar todas las demás de manera correcta. Aquí voy a hacer un poco más ancha la columna para que se vea el último dato. Entonces fíjate que aquí la fórmula es A2 por C1, A2 por D1 y luego si bajo pues ya se va viendo todo lo que permanece invariable. En este caso la columna y de este otro lado siempre es la fila 1. De esta manera completamos nuestro ejemplo con referencias mixtas, absolutas y relativas. Espero que te sea de utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.